un cubo siempre, el volumen será lo que mida el lado o la arista, pues porque cuando es en tercera dimensión se le llama arista. Aristas se le llaman la distancia entre dos vértices, entre dos esquinas. Entonces, el lado al cubo o la arista al cubo sería el volumen de un cubo que todas sus dimensiones deben de ser iguales para que cumpla la condición de ser un cubo. Entonces, acá nos dicen que este cubo, la altura es 2 centímetros. Entonces, como tal, el largo y el ancho también será de 2 centímetros. Simplemente es venir acá a la fórmula y reemplazar 2 a la 3 en potenciación significa multiplicar 3 veces el 2. Al multiplicar 3 veces el 2 nos da 8 centímetros cúbicos. Siempre es muy importante colocar las unidades y siempre al cubo. Cuando hablan de volumen, siempre es, si nos dan centímetros, metros, kilómetros, siempre elevarlo al exponente 3, siempre que sea volumen. Porque volumen representa figuras tridimensionales, entonces por eso se eleva a la 3. Cuando hemos trabajado áreas que solo son en 2 dimensiones, las unidades se ponen a la 2, elevadas al cuadrado. Entonces, pues el del cubo, ahí no hay como mayor dificultad. Dado pues uno de sus lados o aristas es elevarlo a la 3 y se encuentra como tal el volumen de un cubo. Prismas rectangulares, se les llama prisma rectangular ya cuando pues todas las dimensiones no miden lo mismo. Ya si difieren por lo menos en uno de sus lados que sea diferentes o aristas, ya sí se le llama prisma rectangular, porque ya todas las caras, mire que acá en el cubo todas las caras son cuadrados, mientras que acá no. Acá hay unas caras, si usted pues teniendo esa figura tridimensional, algunas caras por algunos lados será rectángulos y acá, por ejemplo, en la parte de arriba y en la parte de abajo sí será cuadrado. ¿Por qué podemos asumir que es cuadrado? Porque no me dieron cuánto vale este lado. Entonces se asume que mide lo mismo que este otro lado para que sea un cuadrado esa base que hay pues como tal allí. Entonces el área de un prisma pues también es multiplicar las 3 dimensiones, largo por ancho por la altura. O acá pues como tal la plantean como el área de la base, pues multiplicar las 2 dimensiones de la base y luego por la altura. El área de la base es multiplicar 3 por 3, que nos da 9. Y la altura, que es 13, y al multiplicar 9 por 13 nos da 117. Siempre muy importante colocar las unidades elevadas a la 3. Ahora vamos con la pirámide. Las pirámides entonces nos dicen que la fórmula como tal es el área de la base por la altura y siempre se divide entre 3. Entonces acá el área de la base nos dieron acá 2 dimensiones solamente. Miren, nos dieron que este lado mide 7 y que la altura de la pirámide es 9. Pero no nos dieron esta otra dimensión. Entonces, como no nos dieron esta otra dimensión de la base, se asume que esa base va a ser un cuadrado. Entonces, se asumiría que también es un 7. Cuando no le den el otro lado de la base, se asume que es igualito al otro que le dan. En otra ocasión le podrían dar, por ejemplo, acá que fuera 8. Si le dan 8 a 7, pues si son valores diferentes, entonces simplemente se multiplica. Acá, entonces, como decía, el área de la base por ser un cuadrado es multiplicar 2 veces el 7. 7 por 7, 49. Ya ese 49, que es el área de la base, lo reemplazamos acá. 49 por la altura, que la altura de esa pirámide es 9.
y luego se debe dividir entre 3. Primero multiplicamos 49 por 9 y nos da 441. Finalmente se hace la división por 3 y me da 147 centímetros cúbicos el volumen que cabe en esa pirámide, pues como tal, si se va a llenar de algo o el material que se necesita para formar una pirámide. Entonces siempre será multiplicar las dos dimensiones de la base por la altura. Y en este caso es dividir por 3. Y finalmente el cilindro, que en alguna ocasión ya también lo trabajamos. La fórmula del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, acá pues lo reemplazan pues en este ejemplo con muchos decimales. Con que se reemplace con 2 decimales basta. Si solo se coloca, por ejemplo, 3.14, ya es pues una respuesta muy válida, muy acertada. Entonces, nos dan, por ejemplo, en este ejemplo, que la altura es 30 centímetros y que el radio es 2. El radio, recordemos que es la distancia desde un punto de la circunferencia hasta el centro. Si nos dieran el diámetro, es la distancia que pasa por 2 puntos de la circunferencia, pues y pasa por el centro. El diámetro es el doble del radio. Entonces, si nos dieran el diámetro, para encontrar el radio es dividir por 2. Entonces, al reemplazar en la fórmula los datos que nos dan, encontramos que pi lo reemplazamos por 3,14. Radio lo reemplazamos por el 2 que nos dieron aquí, 2 a la 2. Y la altura por el 30 centímetros que nos dieron acá. Al realizar esta potenciación 2 a la 2, es 2 por 2 que me da 4. Y luego empezar a hacer toda esta multiplicación. 30 por 4, 120 y 120 multiplicado por 3,14 me da este resultado. Y siempre elevándolo al exponente 3. Entonces, de estas 4 figuras que vamos a trabajar, la esfera no la vamos a trabajar por el momento, solo estas 4 que son las que están planteadas para el taller. Ya habíamos trabajado en algún momento 3, pues hablo sí, en algún momento este año también hemos trabajado cuadrados y prismas, y quizás en el año anterior el cilindro. La única figura nueva que no habíamos abordado era esta de la pirámide. Entonces, mire que en el taller que les planteé en Classroom, por cada figura, sí, ya enseguida les doy la palabra para cualquier duda. Por cada figura, 4 ejercicios, pero pues, por ejemplo, estos del cubo salen rápidamente. Pues, las fórmulas como tal para el cubo y para el prisma, encontrar el volumen de cada uno, de esta figura como tal, de esta caja. Acá de los prismas, pues teniendo esta caja, este libro que tiene forma de prisma, esta pues como pues como una vitrina donde guardan algo. Pecera. Acá en las pirámides, pues sí, figuritas de pronto que pues como que se van armando en estas pues que tienen de varios colores, o acá una pirámide pues como las que existen por allá en el oriente. Y finalmente los cilindros, que figuras pues que se asemejan a cilindros pues en la cotidianidad, pues una recipiente de Coca-Cola o de una cerveza o de una botella de agua. Simplemente entonces utilizando la fórmula se encontraría el volumen del líquido que cabría allí. Entonces esa pues la actividad planteada para que repasemos pues este tema de geometría. ¿Alguno iba a preguntar algo?
Alejo, Sí, para Ale, ver si yo. podía volver a transmitir las fórmulas. Ah, sí, sí, no, y tranquila que no, esta clase se está grabando y yo enseguida se las monto. Sí, pero es para poder tomarle capturita. Sí, venga, yo las escribo aquí de una vez acá en el tablero. Y mientras tanto, pues alguien diferente a Carelis también iba a hablar, va manifestando lo que pedía. En el cubo, el volumen es lado a la 3, pues, o arista a la 3, la dimensión elevada a la 3. En un prisma, el volumen será el área de la base por la altura. En la tercera figura era la pirámide. En la pirámide, mire que es casi igualita a esta, es lo mismo, área de la base por altura, pero simplemente se divide por 3. Y finalmente la del cilindro, que la del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Esas son las fórmulas, pues, como tal, que se trabajan allí. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna duda al respecto? Alejo, yo, pero no sobre este trabajo, sino que lo que pasa es que a mí me toca recuperar matemáticas y no me ha llegado el taller de repaso. Tú perdiste el segundo periodo. Sí, Alejo, Voy en a dos por verificar. tres. Entonces ya enseguida que terminemos acá, voy a verificar